En las grandes ciudades se acumula tanta basura, sus vertederos o basureros son tan inmensos que por eso en ellos hay decenas de pepenadores. Es como un trabajo para ellos. Recolectan cosas que puedan tener algún valor o que les sirvan de algo. Sin embargo, aunque no lo crean o les parezca increíble, ha habido pepenadores que se han hecho ricos al haberse encontrado fortunas en dinero, lo que causa envidias y traiciones entre ellos, como en cualquier empleo. En los basureros se pueden encontrar infinidad de cosas, muchas de gran valor, joyas, dinero, monedas valiosas y otras tan descabelladas que harían erizarle la piel a quienes lo vieran. Los cadáveres es lo que se encuentra más a menudo, pero en ocasiones lo que la gente tira, lejos de tener valor, tiene un alto grado de terror. Brujería, por ejemplo, en muñecos trabajados para que alguien muera, o fetos, abortos de pocos meses que son desechados negándole la vida a un pequeñín. Pero lo que un pepenador de nombre Nacho encontró era algo fuera de la realidad. Este hombre tenía su casita muy cerca del tiradero de basura. La había hecho con pedazos de madera que en el mismo basurero juntara y de lo que recolectaba vivía. No había tenido la suerte de hallarse dinero en grandes cantidades, solamente lo necesario para poder sobrevivir. Pero aquel día el destino le tenía una sorpresa. Esa vez se levantó más temprano para llegar más pronto que los demás pepenadores. Mucha gente tiraba su basura en la noche y quería ser el primero en pepenar para ver si encontraba algo bueno. Empezó a buscar y por algunos momentos no encontró nada. De pronto, entre unas cajas escuchó unos ruidos. Era como un llanto de bebé, pero muy diferente. El llanto semejaba a pequeños gruñidos. Al principio pensó que sería un cachorro que alguien había abandonado entre la basura. Intrigado empezó a destapar las cajas para ver en cuál estaba. Le hacía falta un compañero y si era un perro, lo adoptaría como su amigo. Cuando encontró la caja de donde venían aquellos ruidos, al destaparla, miró con asombro que era una pequeña criatura, un niño semejante entre lobezno y humano. Fue tanta su impresión que al momento quiso correr aterrado, pero algo lo contuvo y dominando sus nervios, tomó la caja con la criatura dentro y se la llevó a su casa. Si permanecía más tiempo ahí, alguien podría descubrir esa criatura y querría matarla para hacerse famoso. Cuando llegó, el bebé estaba muy inquieto. Suponiendo que tenía hambre, le dio leche tibia antes de que comenzara a llorar y alguien escuchara su llanto. Entonces sí se metería en problemas. El recién nacido la bebió con avidez. Luego que sació su hambre, se quedó dormido. Nacho lo cobijó para taparle el frío, aunque no lo necesitaba. Su abundante pelaje cubría cualquier helada. Después aprovechó para salir a pepenar. Ese era su trabajo y si no lo hacía, tendría pérdidas si lo necesitaba, porque ahora ya tenía una boca más que mantener. Había tomado la decisión de quedarse con el bebé, aunque no fuera normal como los demás. Algo en el fondo le decía que sería un buen hijo para él. Por fortuna para él, corrió con suerte, porque ese día se encontró una esclava de oro. Por ella le darían un buen dinerito para pasar sin preocupaciones un par de semanas. Transcurrieron los días, meses, hasta que pasaron 10 años. Ahora aquel bebé que Nacho se encontrara entre la basura era un niño adolescente. Nadie lo conocía porque Nacho nunca lo había sacado debido a su apariencia lobuna. Sin embargo, con el paso de los años, su aspecto de lobo había desaparecido. Ya no le salía pelo en su cuerpo y sus pequeñas manos que parecían garras ahora eran dedos normales, aunque su evolución era más acelerada porque a pesar de tener 10 años,
parecía que tuviese 20. Nacho no comprendía que era su adoptado, ni quién lo había abandonado en el basurero. Solamente se atrevía a pensar de tantas cosas que encontraban en el perecedero que podría ser parte de algún hechizo o tal vez una maldición. No obstante, a pesar de eso, lo amaba como si fuera su hijo. En el transcurso de esos años había aprendido a quererlo como tal, y para Luisito, él era su padre, ya que lo había criado. Además, no conocía su pasado ni a nadie más. Hasta que comenzó a salir, Nacho se lo empezó a llevar al basurero. Ya no podía dejarlo solo. Por otro lado, le serviría de ayuda. Así iría conociendo esa pequeña parte de su mundo. Pasó el tiempo y en cierta ocasión, Nacho se encontró un bonito anillo de oro. Pero esa vez, otros pepenadores vieron cuando lo recogió. La codicia les hizo perder sus sentidos y ciegos por la avaricia quisieron quitárselo. Eran 4 pepenadores y se le dejaron ir a golpes. Luisito, al ver que estaban pegándole a su padre, trató de ayudarlo, pero 2 de los tipos de un puñetazo lo derribaron con la nariz rota, mientras que a su padre lo dejaban sin sentido a golpes, quitándole el anillo. Luego se marcharon contentos, festejando su fechoría. Rato después, Nacho volvió en sí y al mirar a su hijo sangrante de su nariz rota, sintió que sus tripas le ardían por la rabia. Tragándose el coraje por la impotencia de no poder hacer nada, con su cuerpo adolorido por los golpes, tomó al muchachito y se fueron a casa. Luisito no decía nada, ni siquiera se quejaba cuando su padre lo estaba curando. Aguantaba el dolor como si no tuviera la nariz rota. Luego que Nacho lo terminó de curar, no aguantó más el cansancio y se quedó profundamente dormido. Esa noche, la luna llena brillaba en lo alto del cielo. Luisito, al estar durmiendo, se empezó a revolver en su viejo catre. Parecía tener pesadillas. De repente, despertó sudoroso. Fuertes dolores le habían hecho despertar. Esos dolores se debían al cambio que estaba sufriendo. Su cuerpo se estaba transformando en pequeño hombre lobo. La mente del muchachito no alcanzaba a comprender lo que estaba sucediendo. Solamente veía crecer sus extremidades entre espasmos de dolor, hasta que tomó la forma de un lobo híbrido entre humano y bestia. Con el último instinto que le quedaba de humano, quiso gritarle a su padre Nacho que lo ayudara, pero de su garganta salió un escalofriante rugido. Nacho estaba totalmente dopado. La golpiza recibida le había provocado un sueño profundo, evitando escuchar todos los ruidos, incluso el poderoso rugido del pequeño hombre lobo. Este salió furioso del jacalito. Su mente irracional de bestia le indicaba que debía hacer algo y fue en busca de quienes los habían golpeado. Tenían que pagar por lo que habían hecho. No sabían dónde vivían, pero por su transformación tenía súper desarrollados sus instintos del olfato, oído y visión. Aún traía impregnado el olor de aquellos pepenadores y pronto los encontraría. Iba corriendo por entre los basureros. Las montañas de basura no le impedían deslizarse rápidamente. El olor de aquellos tipos lo guiaban en su camino hasta que llegó a una mal hecha casa. El aroma le indicaba que ahí estaban los malhechores. La furia le hizo gruñir entre jadeos. Era su primer transformación y no podría controlar sus impulsos bestiales. Entonces entró al jacal derribando la frágil puerta de un golpe, quedando frente a los 4 hombres que no creían lo que estaban viendo. Lo que estaba frente a ellos parecía sacado de una película terrorífica. Jamás imaginaron que los hombres lobo existían, y menos mirar a uno con sus propios ojos. Aterrorizados trataron de huir, pero la única salida que había
estaba obstruida por la bestia. Con sus garras tomó a 2 de ellos apretando con tal fuerza que sus cabezas crujieron quedando trituradas. Los otros 2 se defendieron con gruesos palos, pero estos se partían al pegar en su peludo cuerpo. Sus golpes ni siquiera movían a la enfurecida bestia. Entonces cayeron muertos, despedazados de zarpazos por sus filosas garras. Después emitió un aullido satisfecho. Los pepenadores habían pagado caro su osadía. De eso, solo la noche fue testigo en aquel escabroso suceso. Miró que uno de ellos traía puesto el anillo, se lo quitó, luego abandonó el lugar regresando a su casa por entre el basurero. Así se ocultaría de cualquier transeúnte nocturno que estuviera por ahí. Eso evitaría matar gente inocente. No deseaba derramar sangre innecesaria. En la mañana, cuando Nacho despertó, se levantó para ver cómo seguía Luisito de su nariz. Asombrado, vio que ya no estaba fracturada. Los huesos se habían acomodado por sí solos. Pero más asombrado quedó cuando vio que el anillo que le habían robado aquellos pepenadores lo traía puesto en su dedo. Iba a preguntarle a su hijo por qué traía el anillo puesto, cuando en eso escuchó gritos que alguien había matado a 4 pepenadores. Volteó a ver a Luisito, dándose cuenta que él había sido. La bestia no se había ido, solamente estaba oculta para emerger cuando fuera necesario. No le reprendió, por lo contrario, lo abrazó con amor de padre, pero no salió a pepenar durante unos días. Lo haría hasta que se calmaran las aguas turbias de ese suceso. Con el dinero del anillo la pasarían mientras la gente olvidaba esas muertes. Una semana después volvió a su trabajo, sin imaginar que ese día por segunda vez cambiaría su vida, porque al andar buscando entre la basura, encontró muchísimo dinero en una bolsa negra. Por más que quiso ocultar su euforia, no pudo disimular. Era bastante dinero y gritó de felicidad, haciendo que por el grito voltearan los pepenadores. Queriendo enmendar su error, les dijo que solamente era algo de ropa nueva que alguien había tirado por error. Agarró de la mano a su hijo y se marcharon antes de que le pidieran les mostrara su contenido. Ya estando en casa, Nacho le dijo a Luisito que debían irse antes que el mandamás de los pepenadores supiera que se había encontrado algo importante. Lo harían esa noche, tratando de no ser vistos por nadie. Ya en la noche, cuando estaban por abandonar su casa, llegó don Macario. Se decía ser el fundador del sindicato de pepenadores basureros, decretando sus propias reglas, y una de ellas era que si encontraban algo de mucho valor, debían compartirlo con el sindicato, y sabía que él se había encontrado algo bueno. Nacho se negó a darle un solo centavo. Entonces, los 4 acompañantes que llevaba lo tomaron a la fuerza golpeándolo con saña, y a Luisito de un golpe lo tumbaron. Pensaron que su frágil cuerpo se había quebrado por ese brutal golpe. No imaginaban el gran poder que tenía, porque de haberlo sabido, jamás se hubiesen metido con él. Aquel mandamás abrió la bolsa. Cuando vio su contenido la cargó, luego se fueron, dejando abandonados los cuerpos maltrechos. Abordó un viejo automóvil pensando que con lo obtenido pronto lo cambiaría por uno del año. De repente, algo cayó en el cofre y entre la oscuridad, incrédulos vieron en el parabrisas un escalofriante rostro de una bestia entre lobo y humano, quien de un golpe rompió el cristal del parabrisas para enseguida cercenarle el cuello a quien manejaba. Una vez sin conductor, el vehículo perdió el control volcándose entre volteretas drásticamente. La bestia, que había saltado a tiempo, se acercó al auto hecho chatarra y con una fuerza descomunal arrancó la puerta como si nada. Luego sacó al hombre corrupto,
quien herido lo miraba aterrado sin creer lo que veía. Y fue lo último que vio, porque unos zarpazos le quitaron la vida. Tomó la bolsa con el dinero y se fue. Al parecer los demás estaban muertos. Una vez en casa, convertido aún en hombre lobo, tomó a su padre y se lo llevó. La oscuridad sería su aliada para que nadie supiera a dónde iban. Buscarían un lugar donde nadie los conociera.